referido o autorreferencial o solar o diríamos con un propósito personal, no una persona digamos que se doblega o que está a disposición de una voluntad mayor, sino una persona que tiene o que se predispone a una forma de liderazgo o conducta solar, ¿entienden? En ese sentido. Y además, como está Mercurio involucrado, más allá de que esté combusto, que sus pensamientos y subjetividades mentales que son propias de la conjunción son muy fuertes sobre su carácter en forma de ideas o pensamientos o nociones. Recordemos que, por lo que dijo un amigo aparentemente en uno de los diarios, era una persona que repetía incesantemente los dichos, ¿no es cierto?, que se imparten desde los medios permanentemente para mantener a la gente conectada a esta idea, ¿no es cierto?, maniquea, de la grieta y de todas las proyecciones psicológicas que trae el hecho de desarrollar una especie de enemigo acérrimo o persona que es la culpa de todos los males, como ocurre como fenómeno social, que ya lo estudió Spinoza, Baruch Spinoza, como las masas que se masifican, las personas que no piensan, que creen en vez de pensar, y más allá de eso, la idea también, bueno, de que hay una masificación de la opinión producto de la manipulación. Entonces esta persona con el Sol y Mercurio angulares, no es que es precisamente a prima facie la idea del que se doblega o que se somete, sino más bien una persona que tiene una especie de postura o conducta solar, en el sentido de que quiere destacarse o brillar, o tiene algún liderazgo, o toma algún protagonismo de algún modo. Eso es lo que significa la solaridad. Del mismo modo, Mercurio, el tema de la comunicación o la información, que para esta persona parece también relevante. Hasta donde sabemos, no es bastante usual o tan común, yo no ando persiguiendo a los móviles de diarios o de televisión para ir a hablar, ni muchas personas supongo les gusta lo mismo. Alguien que le gusta salir o que quiere decir cosas, sería relativamente coherente con un Sol angular y un Mercurio angular, ¿está bien? Hasta allí de lo que conocemos y especulamos, de que tiene una predisposición digamos, a tener una personalidad o una conducta que tiene cierta injerencia en el entorno de tipo solar y a la vez el tema de Mercurio, de sus dichos o sus pensamientos. Después el trígono de Júpiter, uno de sus amigos que en el diario salió hoy decía que era una persona de muchas palabras y pocas acciones, y que era buen tipo, o que parecía un buen tipo, que no tenía nada de malo, pero que era mucho alardear o decir cosas que no hacía. Yo en eso pensé perfectamente que el trígono de Júpiter al ascendente, a pesar de ser un buen aspecto, y el trígono de Neptuno al mediocielo, son bastante propios de ese tipo de caracteres donde la persona es expansiva, prometedora, fanfarrona, o hasta, digamos, de decir cosas grandes, cuando en realidad a veces la vida no es tan grande como uno cree, sino que se vive de pequeñas cosas, no sé si entienden. Digo, la vida no es un asunto de Júpiter y Neptuno. Eso es una especie de abstracción. La realidad son la Luna, Venus, Mercurio, entienden las cosas reales, los afectos, el cuerpo, la salud, el trabajo, el dinero, las cosas de todos los días. Estos Júpiter, Neptuno son grandes aspiraciones, una tendencia trascendente o expansiva que mal entendida en una persona que no está bien. Vieron, Mussolini tenía un trígono de Júpiter al Sol óptimo que indicaba que era un, no sé, un súper señor, ¿entienden? Y era un dictador desgraciado que no tenía nada que ver. O sea que digo, no hay que confundirse que un buen aspecto único de un benéfico en un mapa que puede tener algunas dificultades, ya la veremos, puede indicar una expansividad y una especie de deseo de, ¿cómo puedo decir?, de lo trascendente o de lo social, como un benefactor. Una persona se piensa que es justiciera o se piensa que tiene alguna especie de instinto ético, malentendido, ¿no es cierto? Obviamente. Así que el trígono de Júpiter está bien, es un indicio benigno en general, dependiendo de otras cosas, pero por lo pronto hasta acá lo que vemos es que la idea de justicia y de ética, en este caso, no hay manera ¿no es cierto?, encajarla con un crimen, sea quien fuere. Se lo hubieran hecho a Macri, a Bullrich, a quien sea, a Milei, a quien fuere. No podríamos justificar, salvo que estemos medio locos, un acto semejante, ¿entienden? Entonces la situación del Júpiter es muy extraña. Está en la casa 8. Miren, matar por justicia o una idea justiciera de la muerte también está relacionado, a pesar de que es una asociación bastante perversa, ¿se entiende? Entonces, bueno, no importa. De todos modos, Júpiter en la casa 8, en domicilio, en trígono al ascendente, ¿sí? Y Neptuno, un planeta de sacrificio y de abnegación, en trígono al medio cielo, son dos indicios sugestivos, por lo menos, para pensar de otra manera la situación. Si no supiéramos o no asociáramos este evento
a esto diríamos más bien que la persona es bondadosa o benefactora o que tiene buenas intenciones. ¿Entienden? Recordemos que es un extranjero. ¿No es cierto que su trígono Júpiter ascendente puede resultar también en una especie de mejora o de perspectiva para él deseable el hecho de tener otra cultura, obtener una variedad cultural? Eso también lo podemos leer. O ser un poco menos tradicional o común en el hecho de tener una especie de origen o cultura distinta, ¿entienden? Porque es Júpiter, Neptuno, planetas que son trascendentes o como que tienen cierto ángel conectados a los ejes. Pero lo más interesante de esto no es la oposición del Sol, que puede tener que ver con una persona influyente sobre otras, ¿entienden? Como seductora y a la vez que sabe convencer o que tiene cierto carácter tipo abogado, ¿no es cierto?, en la casa 7, que tiene Plutón angular en oposición al medio cielo y en trígono partil casi a la luna, que es regente natal, que eso es lo que decía Juan, por lo que estuve leyendo hoy, que estuve viendo un poquito más de su video. Su regente natal, la luna, se encuentra en un segmento, diríamos, ¿cómo podríamos decir?, difícil de la carta, que es la casa 12, que tiene que ver con la vida psíquica, con el mundo inconsciente o subjetivo o anímico de las personas, indicando una fuerte presencia de su identidad en ese ámbito de la vida, que es la imaginación y la fantasía, ¿entienden? O sea, donde está el regente natal, la persona se siente identificada. Si está en la casa 12, se identifica con su mundo mágico, o con su mundo, diríamos, espiritual, podríamos decir, en el mejor de los casos, y un planeta bien configurado, es una especie de monje o persona que tiene una vida retirada, o que tiene una necesidad de compasión y de ayuda desinteresadas, que genera una trascendencia en su vida que le da sentido. Pero en este caso, la luna, aunque está en Cáncer, y bien por signo, y lo mismo pasa con Júpiter, y lo mismo pasa con Marte, la idea de regencia se comporta de la peor manera, porque la idea de regencia en astrología supone una especie de seguridad absoluta en lo que uno siente, piensa, dice o hace. En este caso, fíjense que la acción de Marte, que es justamente hostilidad, se encuentra en domicilio. La acción de Júpiter, que es justicia, se encuentra en domicilio. Y la acción de la Luna, que es defender o cuidar, se encuentra en domicilio. O sea, indicando tónicas con los planetas que representan estos asuntos que son como muy, como si dijéramos, seguras en sí mismas, como si la persona lo que siente, lo que, por lo que lucha o por lo que cree que es justo, tuviera una sensación de estar en lo correcto o de sentir lo justo. ¿Entienden? La idea de regencia, no sé si se acuerdan, Plutón también es consistía... perdón. Perdón, Plutón también lo tiene, perdón que te interrumpí con esta pavada, pero me llamó la atención tantos en domicilio. ¿cuál Plutón otro? también está en Plutón. Escorpio. También, ¿viste qué cosa? Pero esto del domicilio, recuerden, la Luna estuvo 2 días en domicilio y todos los otros siguieron en domicilio durante meses. Es una generalidad, pero nosotros le damos cierta importancia que un planeta en domicilio no se comporte igual que un planeta con dispositor, porque se supone que es como seguro en sí mismo, ¿entienden? Ahora acá, de casualidad, en una persona bueno, cometió un crimen, ¿no es cierto? De pronto, esta aparente seguridad y certeza se puede llegar a leer lo mismo que con Júpiter, o con la Luna, o cosas así, en una clave quizás distorsionada. Por ejemplo, bueno, vamos a ver, esta persona se asegura o se protege emocionalmente y se nutre con una especie de sentido de lo oculto, lo prohibido, ¿entienden? O lo marginal, porque la casa 12 tiene que ver con vivir por fuera del circuito mundano, ¿entienden? O sea, puede ser que se refugie en el mundo espiritual, o se refugie en el delito, o se refugie en su mundo psicológico. ¿Está bien lo que les digo? O sea, hasta acá entienden el concepto. La casa 12 en astrología está asociada a enfermedades mentales, enfermedades físicas, padecimientos psíquicos, encierros y situaciones de desgracia o infortunios generalizados, como karma. ¿Entienden la idea del karma? Como decís el karma, o decís no sé por qué me pasa esto o aquello, por qué me enfermo, por qué tengo esto. Bueno, si son los genes, son las predisposiciones. Bueno, pero la casa 12 es aquello que no tiene un origen definible o claro, que puede ser psíquico, genético, conductual, ambiental, ¿entienden? Pero siempre hace alusión al sufrimiento o alguna incapacidad o dificultad, la casa 12, ¿o no? Si el Sí. regente está allí, la persona está conectada a las dificultades de los demás, al sufrimiento de los demás, a los problemas del mundo, y se hace muy carne eso y quiere proteger o siente un instinto protector sobre las personas. ¿Entienden a lo que voy? Esta David, persona tiene un... Sí, perdón. además tiene una oposición con Neptuno, reforzando todo esto. Además, absolutamente. Y un trígono con Plutón indicando una extremosidad, que es el principal aspecto mayor, y una resolución vindicatoria, recuerden que venganza es Plutón, que tiene claramente el tono de una persona que puede cometer un acto extremo. ¿Entienden? O sea, la idea de Plutón
aún por trígono, al regente natal, en casas de agua, o sea, casas no racionales, emocionales. La Luna, como dice Sonia, oposición Neptuno y cuadratura Marte, acentuando más la ira y digamos, la precipitación o la tendencia, digamos, física de estas reacciones, muestran una absoluta irracionalidad, porque es Luna en Cáncer, en casa 12, oposición Neptuno, cuadratura Marte y trígono Plutón. ¿Cuál de esos elementos comporta una conducta relativamente sensata? Ninguno. ¿Entienden? Ninguno, ninguno. Ahora, el ascendente en Cáncer, opuesto Sol-Mercurio y trígono Júpiter, sí. Y como dijeron las personas que lo conocían, parecía una persona perfectamente normal, aunque pareciera vende humo en el sentido de que los amigos dijo, sí, alguien que habla mucho y no sé qué, o algo así, dice, era un buen tipo, ¿entienden? Incluso que era simpático, o era agradable, o era buena persona, o que ayudaba a otros. Y eso es comprensible por el lado del ascendente con los aspectos que tiene en principio. Por eso, Juancito, después que lo escuché mejor, lo entendí mejor. Lo que quería decir es que lo más importante, no es que lo más importante, porque todo importa. Por ejemplo, esta persona no hubiera hecho lo que hizo si no tuviera el sol angular, aunque les parezca raro. Y Mercurio, porque no se hubiera hecho conocido como se hizo. Este hombre ahora es famoso en todo el mundo y todo el mundo sabe, o quien quiera buscar, que es un intento de magnicida, ¿entienden? Justo con Cristina. Entonces, si lo hubiera hecho con Macri, con otros también es, pero diría, es mucho más grueso por el tamaño y la cantidad de historia que tiene y las situaciones que pasan, ¿no es cierto? Esto es como una explosión de fama y de reconocimiento que es Sol-Mercurio angular. Así que lo de que está no bien, porque tiene la luna en 12, todo está bien para explicar por qué pasó, pero la realidad de lo que pasó no está desconectada de las angularidades y de lo importante que tiene el mapa. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, eso es lo que concluimos en el grupo 1. Además, concluimos otra cosa. Miramos en el programa, en la grilla, que el Sol, que es el principal actor aparentemente como luminar, tiene un paralelo con Saturno y con Neptuno, que son dos astros depresivos juntos, o más bien entristecedores, diríamos en conjunto con respecto a la energía solar. Recordemos que el Sol es la visión, es la manera de ver, o en un sentido metafórico significa que mi sentido común y mi percepción de la realidad, por fuera de mi subjetividad, tiene que ver con el Sol en la carta, más allá de que eso Mercurio tenga que ver, pero es otra función. ¿Se entiende esto? Entonces, si el Sol, como dice en los libros de texto de astrología, recibe aflicciones, el sentido común recibe aflicciones. Yo, que tengo cuadratura Sol-Neptuno, se los digo. O sea, uno tiene muchos espejismos con especialmente, digamos, con aspectos de transpersonales. ¿Entienden? Por ejemplo, este señor tiene Sol paralelo a Neptuno. Otra cosa que les quiero agregar, en la lectura de los textos de psicología junguiana, que son muy interesantes para nosotros con la astrología, se habla acerca, por ejemplo, de la distinción entre el alma y el espíritu, haciendo alusión a los indios, por ejemplo, los bosquimanos o indios de Australia o de otras localidades de África incluso, que Jung indagó sobre sus creencias y él detectó dos cosas que, a pesar de que tengan nombres distintos y pertenezcan un poco al pensamiento mágico de los primitivos, o que no son primitivos, que tienen otra manera de concebir el mundo, pongamos. Ellos distinguen entre almas como algo deseable de tener cerca y espíritu como algo no deseable de tener cerca. Entonces, bueno, ¿qué es el alma? El alma serían las funciones psíquicas normales, como por ejemplo la emotividad de la luna, la afectividad de Venus, la racionalidad de Mercurio, el instinto de lucha de Marte, ¿entienden? Bueno, pero esas almas que tenemos son nuestras y si las perdemos, por ejemplo, si perdemos el amor, perdemos el afecto, nuestra alma se deprime y se muere, ¿entienden? O sea, es la idea de que esos sentidos de la vida son constructivos. Pero los sentidos que son transpersonales, como Urano, Neptuno y Plutón, se comportan como espíritus, es decir, como entidades aparte de la realidad que nos vienen a perturbar y a enloquecer de una manera, es decir, nos impregnan una especie de numen, se llama, o aura, de sentido en algo que es totalmente destructivo, que nos va a llevar a la perdición. Por ejemplo, Neptuno nos lleva a una ilusión y a una fascinación que nos termina haciendo daño. Urano nos produce cambios, separaciones, hechos inesperados que nos destruyen. Y Plutón es el caos mismo, ¿entienden? Entonces, los tres transpersonales son como los espíritus de los indígenas, que conviene tenerlos lejos. Cualquier contacto de transpersonales con planetas importantes tiene que ser tomado como estar embrujado en algún sentido, en un sentido metafórico y junguiano, lo estoy diciendo. Es como si uno tuviera un embrujo del que se tiene que desprender.
¿Se entiende esto? Las lecturas actuales, tipo New Age, de que esos planetas son cosas buenas, se refieren al aspecto narcisista que tiene la mente respecto de sus fascinaciones, que son agradables, que nos generan estímulo, una sensación de algo nuevo. Pero en términos físicos reales de vida relacional, social y laboral, los transpersonales suelen ser indicadores de cosas problemáticas y no deseables. ¿Se entiende? Bueno, volviendo a eso, el Sol, en un paralelo con Neptuno, eventualmente es un contacto con un transpersonal, ¿sí? O sea, y es la conjunción de Sol-Saturno, que es una de las peores conjunciones. Bueno, viendo Plutón, Sol y Mercurio como angulares en la carta, que es el punto de partida de lectura de una carta, mayormente nos observamos obviamente el complejo de poder, ¿no es cierto?, en términos de Sol, poder, Plutón, poder y control, Mercurio, manipulación, ¿no es cierto?, o pensamiento asociado a estrategias o a la propia voluntad. ¿Ven? Uno de los dichos en uno de los textos de comunicación decía: es un manipulador, un narcisista, un mentiroso, una persona que controla a otras o manipula a otras. No sé si será así o hay tantos manipuladores también por todas partes y no salen en el diario, pero por lo pronto, astrológicamente hablando, Sol, Mercurio y Plutón angulares, desde el vamos, en los ejes, son claramente el indicio de una carta de una persona que tiende a ser relativamente poderosa en su entorno, en su medio, con sus condiciones y su contexto, obviamente, no por fuera de eso. Entonces, hasta acá. Esta sería la noción caracterológica que queremos bajar. Ahora bajemos a otro lugar que se refiere a lo predictivo. Por ejemplo, cuando yo observo que tiene 35 años y su proluna está en la cúspide de casa 5, pero él ya cumplió 8 meses de su cumpleaños, observo que hubo una dirección proluna a la cúspide de Urano antes de cumplir a 35 años. Como está al final de la casa anterior, y en el proluna está que si está después de la mitad se atrasa, podría haber sido, pero es un poco raro, que el hecho que tuvo lugar, ven, la edad, a los 35 estaba en la cúspide de casa sexta. Ahora que tiene casi 36, en enero va a cumplir 36, faltan 4 meses, está aproximadamente a los 29 grados más o menos de Capricornio, ¿sí? O sea, está acercándose al otro año, acá un año, a que haga cuadratura con Marte. ¿Entienden? O sea, son direcciones que parecen cercanas a lo que pasó, pero están después. Incluso la dirección a Urano, que podría ser apropiada para destacar el hecho, ocurrió antes que ahora, ¿sí? Pero van a ver que después esto tiene sentido. Por otra parte, el proluna regresado, que está en la cúspide de casa 8, o sea, actualmente está más o menos a los 21 o 22 grados, de Acuario, perdón, está en realidad a 23 grados. Estuvo haciendo un sextil a Urano también. ¿Ven? O sea, el proluna regresado hizo sextil a Urano, el progresado hizo conjunción a Urano, pero ya está más lejos y se está acercando, pero bastante más adelante, a una cuadratura con Marte. Síganme con eso. Pongo la carta de Anticios y recuerden, uno de los proluna, bueno, les queda acá... bueno, lo que pasa es que marqué en la otra carta. Me queda entonces 23 grados de Acuario para mirar los anticios. Está haciendo sextil con Urano. ¿Ven? No, perdón, esta no es la de Anticio, esta es la de... Esta es la de Anticio. Perfecto. Bueno, está a 23, más o menos 22 de Acuario, a pocos meses de hacer conjunción al anticio de Plutón, muy cerca, a 2 grados de hacer conjunción a Plutón. ¿Entienden? El proluna regresado, ¿lo ven acá? Este es el Plutón, el anticio de Plutón de la carta natal, que él lo tiene angular. El ascendente regresado de proluna está a 2 grados de la conjunción con Plutón. Registren eso, ¿sí? El progresado, a la misma vez que hizo conjunción con Urano, antes de cumplir los 35, hizo conjunción a Neptuno. O sea, él tuvo un encuentro, por eso les dije lo de los transpersonales, del ascendente proluna a Urano zodiacal y a Neptuno anticio, en conjunción. Él tiene conjunción de Neptuno con Urano por anticio. Y esa conjunción de transpersonales ocurrió aproximadamente hace unos 6 o 4 o 5 meses atrás. Hola, María Rosa. Hace 4 o 5 meses atrás, tuvo un indicador astrológico de encuentro con lo que sería la energía de los transpersonales, que supone una suerte de embrujo, sin hacer alusión al hecho de la brujería, o sea, obvio, sino
de la idea junguiana de los transpersonales, que supone que la persona entra en una especie de, diríamos, de mito, o de arquetipo delirante, o de situación donde se vuelve una persona que está cumpliendo un rol mítico, ¿entienden? Un rol así, diríamos, transpersonal. ¿Me siguen lo que trato de decirles? Ustedes dirán, eso vos lo decís porque sabés que el tipo hizo esto. No, no, es que en cualquier caso, si fuera un cliente cualquiera, yo le diría que qué te pasó, o qué encontraste, o con quién te relacionaste, o qué cosa descubriste que te ha hecho creer que encontraste la pólvora, o que descubriste la verdad, o que encontraste el sueño de tu vida. Porque es Urano-Neptuno, además que tiene trígono con el medio cielo ese Neptuno. El Urano, que está en... Miren, el Urano de la carta natal... A ver, lo voy a mostrar en la rueda común y corriente porque si no se presta a problemas. Está a los 24:20 de Sagitario. El Urano de la carta de Anticios está a los 23:49 de Sagitario. O sea, está a menos de 1 grado el Anticio de Neptuno a Urano. O sea, están en conjunción Urano y Neptuno, uno por Anticio y el otro por Zodíaco. El Proluna acaba de pasar hace unos meses atrás arriba exacto de esa conjunción. Y la conjunción Urano-Neptuno tiene un componente ideológico de tipo Urano, que recuerdan que en astrología política se relaciona con lo dictatorial, con digamos, lo crispado de las medidas drásticas, y Neptuno, que es una especie de generador de una especie de sueño, o de ilusión, o de salvación, o de sacrificio. ¿Se entiende? Además, el acto no prescinde de lo ideológico, obviamente, ¿entienden? Entonces hay una connotación con Urano, y también con Neptuno. Bueno, como ven, hay una dirección pro-luna muy interesante, pero ocurrió antes de esta edad. Me hace pensar, es lo que le decía a los alumnos ayer, que es el indicador del comienzo del proceso en el cual, digamos, él iba a concluir haciendo lo que hizo, ¿entienden? O sea, que está precedido unos meses atrás de los 35 años. Por otro lado, si yo miro, por ejemplo, la carta de Anticios, perdón, lo voy a... Hay más cosas, lo que pasa es que no quiero embarullarme con los datos porque es... actualmente que está el ascendente progresado a los 28 aproximadamente de Sagitario, acaba de salir hace apenas unos meses de la cuadratura con el anticio de Marte. No sé si ven que Marte está a 26 y el Proluna a los 35, estuvo a los 26, pasado los 35, pero actualmente está pasado 2 grados. O sea que hay un Proluna directo, cuadratura anticio de Marte vigente, a menos de 2 grados. ¿Está bien? Eso tienen para anotar. Tienen que anotar ascendente Proluna progresado, conjunción anticio de Neptuno. Ascendente Proluna progresado, conjunción Urano natal. ¿Sí? Después tienen que anotar ascendente Proluna regresado, conjunción Plutón en curso, formándose al anticio de Plutón. Y tienen que anotar ascendente regresado de Proluna, obviamente. Esperen que me falta uno, que lo encuentre, a ver. Que es el regresado de la carta de Anticios. A ver. Claro, está acá a 22. 22. Bueno, está haciendo sextil acá, está yendo hacia el trígono con la luna. No, bueno, hasta ahí era. Bueno, vamos ahora a lo más impactante para mí, o sea, es la dirección secundaria, Sol regresado, conjunción Saturno. ¿Ven? En direcciones secundarias, el Sol, por su lento movimiento desde que él nació a lo largo de 35 días, fue retrocediendo, y en este momento, 16:51, 16:46. Hay un orbe de apenas 5 minutos de orbe de una dirección secundaria, Sol regresado, conjunción Saturno. Es una clásica dirección negativa, ¿no es cierto? Muy negativa. Perfecto. Seguimos. La luna regresada actualmente está en conjunción casi exacta con el mediocielo regresado. Luna 27:59, mediocielo regresado 26:49. Recuerden que en secundarias la luna
directa, dirigida, ¿no es cierto?, al mediocielo regresado, no se lee luna como luna, se lee activación del mediocielo por conjunción. Así que esta dirección, que tiene menos de 1 grado de orbe, está indicando el acceso a la fama y a la popularidad. ¿Entienden? Tremenda o nefasta o casi algo irónico del asunto. O sea, luna conjunción medio cielo es bastante coherente con un hecho así. Por otro lado, el David, ascendente vos dijiste, regresado primario está haciendo oposición al Saturno y el Sol, cosa que requeriría, ¿no es cierto?, una corrección de la carta. Eso es lo que les quería decir de la corrección por primarias. Ven, este ascendente, si siempre va a estar en oposición al Sol, ¿entienden? Pero eventualmente está formando, por su regresión, una oposición exacta a Saturno. Eso no estaba en la carta. ¿Entienden? Sí, decime, Sonia. vos dijiste que hace unos meses empezó un proceso, hablaste de 6 meses más o menos. Sí, sí, más o menos, de 6 meses, sí. Fíjate que la luna regresada hace 6 meses estaba en conjunción con Marte. Tal cual. Exactamente. Eso es lo que habíamos visto ayer y ahora no lo encontraba. Te agradezco, Sonia. Esta luna estuvo en conjunción con Marte. Justamente lo que buscábamos ayer eran los antecedentes de este hecho y buscábamos que en meses anteriores había indicadores muy curiosos de asuntos como Marte, que son armas o proyectos, digamos, podría haber sido trabajo, pero estaba Urano, Neptuno, Marte, Plutón y un montón de indicadores que son muy raros para pensar un asunto laboral, sino más bien indicaban asuntos bastante agitados, de mucha excitación, de mucha magia, ¿entienden? Neptuno, o sea, Y que son los todos hechos. los que le hacen, salvo Urano, son todos los que le hacen aspecto a su luna natal, regente de su ascendente, ¿no? Exactamente. Curiosamente. Exactamente, ese es Estamos el... reforzando esa energía de la luna o de lo que tiene de base. Sí, entonces, bueno, si nos fijamos, o sea, si yo mirara, a ver, por ejemplo, yo tengo el medio cielo regresado, este que está acá, este, es el mediocielo primario, ¿entienden? De sus direcciones primarias, porque secundarias son iguales a primarias. Y dice que está 2649, ¿sí? De Piscis. Entonces, si yo me fijo en la carta de Anticios, que nunca la encuentro, porque no sé, acá está, en la carta de Anticios, me encuentro que Marte está 2613, el Anticio de Marte de Virgo. ¿Entienden? Entonces, eso ocurre porque yo rectifiqué la hora. Si hubiera puesto 19:46, me daría más lejos todavía. Y aún me equivoqué, es 19:43 el horario de nacimiento. O sea, él nació unos minutitos antes, muy poquitos. Fíjense, a ver si lo encuentran ustedes. Yo pongo las direcciones secundarias regresadas, o lo que sería igual a hacer direcciones primarias, ¿sí? Fíjense que me da 26:49. En realidad lo tengo que corregir, tengo que rehacer, por ejemplo, lo voy a hacer yo, la rectificación. Voy a poner la carta de este muchacho, voy a poner rectify, voy a reducir 1 minuto nada más, por el hecho de que es eso lo que necesito corregir, porque ya lo había corregido el otro día y no llegué a terminarlo. Ahora yo calculo las direcciones secundarias regresadas, que son las que me dan esa pauta, ¿no es cierto? Para la fecha del suceso, creo que fue el 2 de septiembre, ¿sí? Joaquín me dijo ayer, creo. Cuando calculo el evento, bueno, yo voy a poner la BWIL, ¿no es cierto? La carta natal con la hora corregida, esta nueva, 19:43 que puse, y la regresada. Y me fijo, ¿no? Entonces yo veo que lo tendría que regresar un poco más todavía. Miren, el 19:42 será aproximadamente. Pero recuerden que esto tendría que estar 26:13 para que esté bien. Bueno, lo voy a hacer para que les quede bien, porque si no es siempre rectify, 19:42. Ahí está, 1 minuto menos, ¿ven? El Sol se alejó un poco más y Plutón se acercó más al eje. ¿Ven? Esa es una clave también interesante. Entonces, ahora recalculo otra vez las direcciones secundarias, regresadas. Hago lo mismo, pongo la BWIL, la carta nueva con la hora. Y ahora sí, me queda 26:17, me queda el mediocielo regresado primario. Yo ahora pongo la carta de Anticia, que está acá, y veo que Marte está 26:13 de Virgo, el anticio de Marte. Es exactamente la oposición de Anticio de Marte al mediocielo el día que él empuñó un arma en contra de la vicepresidenta. ¿Entienden? O sea, es una manera de corregir con una dirección primaria que está muy cerca, que sería mucha casualidad, con un hecho concreto que es distintivo. ¿Me siguen? O sea, la diferencia es mínima, son 3 minutos, pero no significa eso que ya esté la rectificación, sino que
es un indicio de punto de partida para la rectificación con otros hechos. ¿Se entiende lo que trato de decirles? Como es un personaje público, yo no puedo preguntarle, a ver, cuándo te casaste, cuándo tuviste hijos, cuándo hiciste un viaje, porque no lo sabemos. Sabemos lo que hizo. Y yo veo la dirección primaria de medio siglo a Marte muy cerca al anticio de Marte, y por lo tanto la uso y corrijo y después opero con otras posibilidades. ¿Se entendió, Sonia? ¿Se entendió eso que hice? O sea, lo que vi fue el anticio, porque vi que la dirección, por eso les digo, cuando ustedes miran direcciones primarias o secundarias, tienen que mirar la carta de anticios, porque es probable que se esté formando una dirección solar o de medio cielo de ascendente de eje, con la hora rectificada, y la tienen que usar para ajustar la hora. ¿Se entiende? Con los anticios. Bueno, Joaquín, si querés hasta acá grabamos